En el corazón de la mayor guerra de la antigüedad, entre los gritos de batalla y el olor a sangre y pólvora, yace una verdad brutal. El mayor héroe no siempre es el más sabio. Esta es la historia de Aquiles, el semidios invencible, cuya furia no solo se dirigió contra Troya, sino también contra su propio pueblo, condenando a miles y alterando para siempre el curso de una guerra. Prepárate para descubrir los trasfondos de la ira que casi le cuesta la victoria a los griegos y reveló la fragilidad del mayor guerrero. El sol abrasaba las tiendas griegas en Troya, pero la verdadera temperatura era la del orgullo herido de Aquiles. La guerra, que ya se prolongaba por casi una década, se había convertido en un escenario para la vanidad humana, y el mayor guerrero de toda Hélade no era la excepción. La afrenta de Agamenón, rey de Micenas y líder de la vasta expedición aquea, resonaba en los oídos de Aquiles como una bofetada en público. Briseida, su botín de guerra y, más importante, la personificación de su honor, había sido arrebatada. No importaba que Agamenón alegara derecho divino o la necesidad de apaciguar a Apolo. Para Aquiles era una humillación insoportable. El retiro de Aquiles fue un acto de rebeldía silenciosa, pero con un peso devastador. No hubo gritos ni duelos de espadas, solo la fría decisión de recluirse en su tienda, acompañado por los leales mirmidones. Ordenó que su pueblo no participara más en las batallas, ni un solo hombre, ni una lanza. El campamento griego, acostumbrado al aura casi divina de Aquiles en los campos de batalla, sintió el vacío de inmediato. Aquel que era el azote de los troyanos, la figura más temida, ahora era solo una sombra recluida, un símbolo de desunión. En los días que siguieron, la tensión creciente en el campo griego era palpable. La ausencia de Aquiles era un agujero negro que absorbía la moral de las tropas. Los susurros se convirtieron en quejas abiertas. ¿Cómo ganar una guerra sin el héroe que más enemigos mataba, que más inspiraba valentía? Agamenón, por su parte, intentaba mantener la fachada de control, pero con cada derrota en las escaramuzas, su semblante se volvía más pesado. Los sacrificios a Zeus aumentaban, pero parecía que incluso los dioses habían dado la espalda a los aqueos. Cada mañana, al ver los barcos troyanos acercándose peligrosamente a la playa, la desesperanza se instalaba. Las batallas sin Aquiles eran un reflejo sombrío de la nueva realidad. Los griegos, antes agresivos y valientes, ahora luchaban a la defensiva, conteniendo con dificultad los avances troyanos. Héctor, el príncipe troyano y campeón de Troya, vio en la ausencia de Aquiles una ventana de oportunidad y la explotó con maestría. Lideraba sus ejércitos con una ferocidad renovada, empujando a los griegos de vuelta a sus naves, amenazando con incendiar sus barcos y, así, sellar el fin de la expedición aquea. Los gritos de guerra troyanos sonaban más fuertes, y el miedo comenzaba a corroer la determinación griega, antes inquebrantable. En el corazón de este drama, Patroclo observaba a su amigo consumirse en silencio. Era el confidente de Aquiles, el único capaz de penetrar la muralla de furia y orgullo que el héroe había erigido. La tienda de Aquiles, antes vibrante con la presencia del héroe, ahora era un santuario de melancolía. Patroclo veía el alma de Aquiles consumirse, no solo por la ira contra Agamenón, sino por una angustia más profunda, el dolor de no estar donde debía, en el centro de la batalla, cumpliendo su destino. Intentó, con palabras gentiles, con argumentos lógicos, persuadir a Aquiles para que regresara, para que perdonara, para que luchara. Pero la obstinación del semidios era inquebrantable. Absorto en su propia desgracia, Aquiles permanecía sordo a todos los ruegos, ajeno al creciente desespero de su ejército y al peligro inminente. Mientras el ejército griego enfrentaba su propia crisis de moral y pérdidas crecientes, la mente de Aquiles estaba sumida en un tormento autoimpuesto. No solo se negaba a luchar,
Se negaba a interactuar, a comer como guerrero, a vivir como el semidios que era. La tienda de los mirmidones, antes un centro de actividad y planificación de batalla, se convirtió en un refugio de silencio y desesperación. Sus hombres, aunque leales, sentían el peso de la decisión de su líder. Sabían que cada día de inactividad significaba más bajas para sus hermanos de armas, y la paciencia de algunos comenzaba a agotarse, aunque nunca se atrevían a desafiar a Aquiles directamente. El dolor de la humillación, el robo de Briseida, era una herida abierta que no cicatrizaba. Era más que una mujer, era el símbolo de su valor, su parte del botín, su reconocimiento. Agamenón, al quitársela, no solo había robado un premio, sino que también había deshonrado al mayor campeón de Grecia. Aquiles veía esto como una prueba de la arrogancia de los reyes, que se consideraban por encima de las leyes y el honor de los guerreros que derramaban su sangre por ellos. Era una cuestión de principios, de justicia, y estaba dispuesto a ver caer a toda Troya y perecer a sus propios compatriotas antes de ceder. Patroclo, sin embargo, no se rendía. Era la voz de la razón, el vínculo entre la furia intransigente de Aquiles y la sangrienta realidad del campo de batalla. Se sentaba durante horas al lado de su amigo, tejiendo historias de la guerra, describiendo el desespero de los griegos, la audacia creciente de Héctor. Contaba sobre los barcos griegos amenazados, sobre las vidas perdidas innecesariamente. Pintaba cuadros vívidos del caos, esperando que la compasión, o tal vez la vergüenza, pusiera fin a esa huelga silenciosa. Sabía que Aquiles sentía el dolor, la angustia de sus compañeros, pero el orgullo era una armadura más impenetrable que cualquier escudo. La negativa de Aquiles a luchar era una afrenta no solo a Agamenón, sino también a los dioses que le habían otorgado fuerza y destreza. Los oráculos eran oscuros, pero el mensaje era claro. La guerra no se ganaría sin la fuerza de Aquiles. El destino de Troya y de la expedición griega pendía de un hilo, y ese hilo estaba en manos de un hombre decidido a no empuñar su espada. Así, en medio del asedio, mientras la esperanza griega se desvanecía con cada ataque troyano, Aquiles permanecía en su tienda, una figura imponente en su inactividad, su corazón una fortaleza de ira y su espíritu un testimonio sombrío de la vanidad humana. El escenario estaba listo para la tragedia, y el mayor héroe estaba a punto de aprender que el precio de la venganza personal podía ser mucho más alto que cualquier gloria en la batalla. El silencio de su ira era más ensordecedor que el clamor de 1000 guerreros, su impacto más devastador que la propia espada de Héctor. Mientras Aquiles permanecía encerrado en su ira, el destino de los griegos parecía sellado. Héctor, el campeón de Troya, lideraba sus ejércitos con una ferocidad implacable, empujando a los aqueos cada vez más cerca de sus naves. El olor a madera quemada ya flotaba en el aire, y el pánico comenzaba a apoderarse del campamento. Fue en este escenario de desesperación inminente que Patroclo, el fiel amigo de Aquiles, tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra y sellaría su propio destino. Afligido por la visión de sus compatriotas masacrados y los barcos en riesgo, Patroclo no podía soportar más la inacción de Aquiles. Sabía que el orgullo de su amigo era insuperable, pero la compasión de Aquiles por los griegos, por sus mirmidones, tal vez podría ser despertada por un artificio desesperado. Con el corazón apesadumbrado, buscó a Aquiles en la sombría tienda, donde la sombra del orgullo obstinado parecía más densa que cualquier sudario. Patroclo no vino a discutir ni a suplicar, sino a hacer un pedido que cortaría más hondo que cualquier espada. «Aquiles», dijo Patroclo, su voz una mezcla de urgencia y súplica, «déjame usar tu armadura. Permíteme liderar a los mirmidones en la batalla. Tal vez, al ver tu armadura, los troyanos retrocedan pensando que has regresado, y los griegos, al ver una señal de esperanza, recuperen la moral.
La propuesta golpeó el núcleo del dilema de Aquiles, su honor en conflicto con el bien de su pueblo. Aquiles dudó. El brillo de su armadura era un símbolo de su presencia inigualable en el campo de batalla. Entregar su casco y coraza era como entregar parte de su propia alma. Pero el amor por Patroclo y la angustia de ver perecer a los griegos eran argumentos poderosos. Con reticencia y una advertencia solemne de no avanzar demasiado, cedió. Así, Patroclo vistió la armadura de Aquiles, un manto de gloria y terror que pesaba sobre sus hombros. No era Aquiles, pero para los ojos de los troyanos aterrorizados y los griegos desesperados, era el regreso. La visión de los mirmidones, liderados por una figura que parecía el propio Pélida, infundió un nuevo ánimo en los corazones de los aqueos. Gritos de esperanza resonaron por el campo. Los troyanos, tomados por el pánico, retrocedieron, creyendo que el invencible Aquiles había regresado. La marea de la batalla comenzó a cambiar. La batalla ganó intensidad, impulsada por la ilusión del regreso de Aquiles. Patroclo, en el calor del momento, olvidó la advertencia de su amigo, empujó a los troyanos hacia atrás, abatiendo guerreros con la furia prestada de la armadura. Llevado por la emoción y el éxito inicial, avanzó demasiado, atreviéndose a enfrentarse a las murallas de Troya, una frontera que incluso Aquiles respetaba. Era un acto de heroísmo, pero también de imprudencia fatal. Los dioses, que observaban desde el Olimpo, sabían que su destino estaba sellado. La armadura, aunque prestada, cargaba un peso que Patroclo no podía sostener solo. En el fragor de la batalla, la armadura de Aquiles, que debía ser un escudo de terror para los troyanos, se convirtió en un blanco. Patroclo, en el apogeo de su valentía imprudente, avanzó demasiado, desobedeciendo el límite impuesto por Aquiles. Derribó a Sarpedón, hijo de Zeus, un hecho que enfureció a los dioses y selló su destino. La intervención divina comenzó a manifestarse. Apolo, el dios arquero, golpeó a Patroclo por la espalda, quitándole el casco y la coraza, dejándolo vulnerable. Euforbo, un guerrero troyano, lo hirió con una lanza, pero fue Héctor, el príncipe de Troya, quien asestó el golpe fatal. Con un grito de triunfo, Héctor hundió su lanza en el cuerpo de Patroclo, que cayó, la armadura de Aquiles manchada con su propia sangre. La muerte de Patroclo no fue solo la caída de un guerrero, fue un cataclismo para los griegos. La noticia se extendió como un incendio incontrolable, transformando la euforia de la victoria momentánea en un luto profundo y desesperación. Los mirmidones, que habían luchado con renovado vigor bajo la imagen de su líder, ahora veían a su campeón caído, la armadura de Aquiles despojada por Héctor como un trofeo macabro. Una lucha feroz estalló por el cuerpo de Patroclo, con griegos y troyanos disputándose los restos mortales, un testimonio de la importancia de aquel que se había atrevido a vestir la piel del invencible. Finalmente, los griegos lograron recuperar el cuerpo, pero el alma que lo había vestido ya había partido. La noticia de la muerte de Patroclo llegó a Aquiles de forma brutal. Antíloco, hijo de Néstor, fue el mensajero de la desgracia. Encontró a Aquiles en su tienda, aún absorto en su ira, pero el semblante del mensajero ya anunciaba la catástrofe. Las palabras de Antíloco, Patroclo está muerto y Héctor tomó tu armadura, fueron como lanzas perforando el corazón del semidios. Lo que siguió fue un silencio aterrador, un silencio que precedió a la tormenta más denso que cualquier lamento. Entonces vinieron las lágrimas. No lágrimas de tristeza común, sino un río de dolor que brotaba de un alma desgarrada. Aquiles, el guerrero que no temía a la muerte, que enfrentaba ejércitos enteros sin vacilar, ahora estaba postrado, cubriéndose de cenizas, arrancándose el cabello, emitiendo un lamento primal que resonaba por todo el campamento. Era el dolor de perder a su único y verdadero amigo, su confidente, su hermano del alma.
Aquel por quien se había negado a luchar, ahora estaba muerto por su causa, por su obstinación, por su orgullo. La ira contra Agamenón, que antes lo consumía, ahora parecía insignificante ante la magnitud de su propia culpa. Y entonces el dolor se transformó en una explosión de furia. Una furia que superaba cualquier enojo anterior. Era una furia fría, implacable, dirigida no solo a Héctor, sino a toda Troya. Apolo, que había contribuido a la caída de Patroclo, sentiría la ira de un semidios enloquecido por la venganza. Los gritos de Aquiles eran como el rugido de un león herido, prometiendo un baño de sangre sin precedentes. Juró venganza, una venganza tan terrible que haría temblar a los dioses. Su madre, Tetis, vino a consolarlo, pero sabía que nada podía detener la tormenta que se formaba en el corazón de su hijo. La armadura, ahora en manos de Héctor, sería el catalizador de una carnicería que cambiaría para siempre el destino de Troya. La guerra había encontrado su nuevo y más terrible propósito. La furia de Aquiles era una entidad palpable, un vapor oscuro que se elevaba de su tienda, cubriendo el campamento griego como una niebla de mal augurio. El dolor por la muerte de Patroclo se había transmutado en una sed insaciable de venganza, y esa sed exigía sangre troyana. Sin embargo, había un problema práctico. Héctor había despojado a Patroclo de la armadura de Aquiles, y el mayor guerrero de Grecia no podía enfrentar su destino desprotegido. El invencible necesitaba un nuevo manto de guerra, uno que reflejara la intensidad de su furia renovada y el propósito sombrío que ahora lo guiaba. Fue entonces cuando Tetis, la madre de Aquiles y una ninfa marina, intervino. Su corazón estaba desgarrado por el dolor de su hijo, pero sabía que su búsqueda de venganza era inevitable. Ascendió al Olimpo, suplicando a Hefesto, el dios herrero, maestro de las forjas divinas, que creara una armadura digna de su hijo semidios. Hefesto, conmovido por el sufrimiento de la diosa y la magnitud de la tarea, aceptó el desafío. En las profundidades de su forja volcánica, bajo la mirada atenta de Tetis, comenzó a trabajar. El proceso de forjar una nueva armadura para Aquiles fue un espectáculo divino. Hefesto, el dios cojo pero con manos increíblemente hábiles, trabajó con materiales que ningún mortal jamás podría tocar. El escudo, más que una pieza de defensa, se convirtió en una obra de arte cósmica, representando el cielo, la tierra, el mar, el sol y la luna, constelaciones y la vida humana en toda su complejidad, con ciudades en paz y en guerra. La coraza era resistente como la de un dios, el yelmo, trabajado para reflejar la luz, y las grebas, flexibles e irrompibles. Cada pieza estaba infundida con el poder y el arte de un dios, garantizando que la protección de Aquiles fuera tan legendaria como su habilidad en la batalla. Cuando Tetis regresó al campamento griego, trayendo la armadura divina, la tienda de Aquiles se llenó de un brillo celestial. Él la vistió, y el poder de las piezas divinas lo envolvió, fortaleciendo su cuerpo y su alma para la carnicería que se aproximaba. Era la armadura de un dios de la guerra, hecha para un semidios que se negaba a ser limitado por leyes mortales o divinas. La entrada de Aquiles en el campo de batalla fue un punto de inflexión que estremeció la guerra hasta sus cimientos. El aire se volvió pesado con su presencia. No llegó con gritos de guerra ni con una carga impetuosa. Llegó en un silencio aterrador, con los mirmidones tras él, el brillo cegador de su nueva armadura forjada por Hefesto, que quemaba los ojos y aterrorizaba los corazones. Su rostro estaba endurecido por una tristeza fría y una furia implacable. Sus ojos ardían con la promesa de aniquilación. El efecto en griegos y troyanos fue inmediato y abrumador. Para los griegos, la visión de su mayor héroe,
ahora adornado con una armadura tan sublime, infundió una ola de esperanza y coraje que había estado perdida por mucho tiempo. Gritos de alegría y reverencia resonaron. «Aquiles ha regresado, el Pélida». Para los troyanos, sin embargo, la visión fue de puro terror. Aquel que había sido el azote de su ciudad estaba de vuelta, más resplandeciente y aparentemente más invencible que nunca. El pánico se extendió por sus filas como un incendio y muchos comenzaron a retroceder antes de que se asestara el primer golpe. La moral que Héctor había restaurado con tanto esfuerzo se desmoronó en un instante. Con la nueva armadura divina brillando bajo el sol de Troya, Aquiles se lanzó a la batalla con una furia que trascendía la mortalidad. La masacre no fue una escaramuza, sino una torrente abrumadora de violencia y venganza. Sus ojos ya no veían griegos ni troyanos, solo veían la sangre de Patroclo clamando por justicia. Su lanza, forjada por Hefesto, se movía con una velocidad y precisión sobrenaturales, perforando armaduras y corazones con una facilidad aterradora. Cada golpe era un lamento por su amigo, cada muerte, un sacrificio en su nombre. Ningún guerrero troyano, por valiente que fuera, se atrevía a enfrentar al Pélida solo. Aquellos que lo hacían eran rápidamente abatidos, sus cuerpos cayendo para alimentar la furia del semidios. La formación troyana se deshizo en pánico y la retirada se convirtió en una desbandada desesperada. La aura de invencibilidad de Aquiles era más aterradora que 1000 espadas, y la desesperación de sus enemigos era combustible para su salvajismo. Era un espectáculo de horror y fascinación, un recordatorio de lo que sucede cuando un dios se enfurece en forma de hombre. La carnicería se extendió hasta las orillas del río Escamandro. Los cuerpos de los troyanos muertos por Aquiles se acumulaban en sus márgenes y las aguas claras del río comenzaron a teñirse de rojo. Él empujaba a sus enemigos hacia el río, ahogándolos o matándolos en las aguas poco profundas, sin distinción. El río, antes una fuente de vida y frescura, se convirtió en un matadero. La profanación era clara. Aquiles no estaba solo luchando una guerra. Estaba castigando a una ciudad entera por la pérdida de su amigo, ignorando los límites de la decencia y la piedad. Su furia era tan vasta que incluso los elementos serían desafiados. La intensidad de la matanza era tal que ningún hombre, río o dios podía detenerlo. Incluso los dioses del Olimpo observaban con una mezcla de pavor y fascinación. Hera y Atenea, aliadas de los griegos, observaban la destrucción con una satisfacción sombría, mientras que Apolo y Ártemis, protectores de los troyanos, se estremecían ante la brutalidad. Aquiles se había convertido en la encarnación misma de la guerra, una fuerza imparable que seguía su camino de venganza, pisoteando todo y a todos los que estuvieran en su paso. Su regreso no era solo el de un guerrero, era el regreso de una fuerza primordial de la naturaleza, libre de moralidad o convención. Su camino estaba trazado, sangre por sangre, muerte por muerte, hasta que Héctor, el asesino de Patroclo, pagara el precio final. El campo de batalla, antes un escenario de combates equilibrados, se había convertido en el patio de juegos de un guerrero que no conocía límites. Un depredador movido por un dolor abismal y una sed insaciable de venganza. La gloria estaba olvidada, solo quedaba la furia. La furia de Aquiles no distinguía amigo de enemigo, ni lo sagrado de lo profano. En el rastro de su venganza, el campo de batalla se había convertido en un matadero, y su alcance se extendió hasta el sagrado río Escamandro. Con su nueva armadura forjada por Hefesto, empujaba a los troyanos desesperados hacia las aguas, insatisfecho con solo matarlos en tierra firme. Era una carnicería sin precedentes, donde el ahogamiento era tan común como el golpe de espada. Los gritos de los moribundos se mezclaban con el sonido del metal y el agua, mientras el río, antes un refugio,
se transformaba en una tumba líquida. Aquiles, en su furia ciega e implacable, profanó el río con los cuerpos de troyanos y sus caballos. Miles fueron arrojados o cayeron en las aguas, llenando el lecho del Escamandro con una masa informe de muertos y moribundos. El río, antes claro y cristalino, vio sus aguas volverse turbias, teñidas de un rojo oscuro. La contaminación era tan intensa que los peces se asfixiaban y las orillas desbordaban de sangre y vísceras. A Aquiles no le importaban las consecuencias. Su único objetivo era aniquilar a cada troyano que estuviera en su camino, y el río se convirtió en una extensión de su venganza implacable, un espejo de su alma oscura. Esta profanación ultrajó no solo a los mortales, sino también a la propia deidad del lugar. Escamandro, el dios del río, no podía soportar más el abuso. Se alzó desde sus profundidades, furioso por el baño de sangre que deshonraba sus aguas sagradas. Su voz, antes un murmullo suave, se transformó en un rugido atronador, y las olas se agitaron con furia. El río se convirtió en una entidad viva, con corrientes violentas y remolinos furiosos, intentando arrastrar a Aquiles al fondo, ahogarlo como él había ahogado a tantos troyanos. Era un acto de autopreservación y retribución divina, la naturaleza rebelándose contra la inhumanidad. El enfrentamiento entre el semidios y la deidad fue un duelo épico entre hombre y dios. Aquiles, con su fuerza sobrehumana y su nueva armadura, intentó luchar contra las corrientes y las olas. Blandía su lanza contra las aguas como si pudiera herir a un río. Escamandro, por su parte, alzaba olas gigantes, convertía las orillas en pantanos traicioneros y arrojaba troncos y cuerpos contra el héroe, intentando aplastarlo o arrastrarlo a la muerte. El choque era un espectáculo grandioso y aterrador, presenciado por los pocos que se atrevían a mirar esa parte del campo de batalla. Era la ira de un dios de la guerra contra la furia de un dios de la naturaleza. Pero Aquiles no estaba solo en su lucha. La furia del río era tan abrumadora que amenazaba no solo al héroe, sino también al ejército griego, que observaba aterrorizado. Zeus y los otros dioses en el Olimpo observaban el enfrentamiento con interés y aprensión. No pasó mucho tiempo antes de que hubiera una interferencia divina en este duelo. Hera, aliada de los griegos y enemiga de Troya, al ver a Aquiles en peligro, envió a Hefesto a ayudarlo. El dios del fuego, creador de la armadura de Aquiles, desató llamas divinas sobre el río. La llegada de Hefesto al campo de batalla trajo una nueva dimensión al conflicto. Las llamas divinas que lanzó sobre las aguas del Escamandro no eran fuego común. Hervían el río, evaporaban el agua y quemaban los cuerpos de los troyanos muertos en sus orillas. El río, antes una amenaza abrumadora, ahora gemía de dolor y humo, sus olas convirtiéndose en vapor. El calor era insoportable y el propio dios río Escamandro, sintiendo que su esencia era consumida, clamó por misericordia. El fuego de Hefesto era una fuerza que ninguna agua podía apagar, y la intervención del herrero divino salvó a Aquiles de ahogarse en su propia venganza. Con el Escamandro en retirada y sus aguas aún humeantes, Aquiles emergió, más temible que nunca. La batalla se había detenido, con todas las miradas fijas en el espectáculo de la furia divina. El semidios estaba ileso, pero el enfrentamiento con el río había reforzado su imagen de fuerza imparable. Era una tormenta de furia desatada, un avatar de la venganza, y ni los elementos ni los dioses menores podían detenerlo en su cacería. Su armadura brillaba, ahora con el resplandor fantasmagórico del fuego que había dominado un río. La visión de Aquiles, ahora victorioso sobre una deidad, aterrorizó a los troyanos en un nivel aún más profundo. La esperanza, que por un breve momento había brillado con la ausencia de Aquiles y la audacia de Héctor, se desvaneció completamente. No había más a dónde huir. Ni siquiera los ríos sagrados podían ofrecer santuario,
La única barrera que quedaba entre Aquiles y la ciudad era el propio Héctor, y Troya sabía que el destino de su príncipe estaba sellado. El terror psicológico se extendía por las calles, y el luto ya comenzaba antes de la muerte. La furia de Aquiles no había disminuido. De hecho, se había intensificado, alimentada por cada obstáculo superado. Su único objetivo ahora era encontrar a Héctor, el asesino de Patroclo, y hacerle pagar el precio final. Barría el campo de batalla, sus ojos buscando incesantemente al príncipe troyano, como un depredador buscando a su presa. Con cada paso de Aquiles, el destino de Troya parecía sellado, y el enfrentamiento inevitable entre los dos mayores guerreros de esa guerra se acercaba rápidamente, trayendo consigo la promesa de una carnicería sin precedentes. El escenario estaba listo para el clímax. Aquiles, purificado por el fuego y el dolor, pero aún sediento de venganza, estaba en camino. El miedo de los troyanos era casi tangible y el eco de su armadura resonaba en los corazones de aquellos que sabían que el juicio final había llegado. El río Escamandro, ahora un mero recordatorio del poder de Aquiles, presenciaría en silencio el encuentro inevitable entre el invencible y el príncipe que se atrevió a desafiarlo. La visión de Aquiles, incansable y furioso, emergiendo de las aguas humeantes del Escamandro, marcó el inicio de la desesperación final para la ciudad de Troya. El terror ya no era una amenaza distante, era una realidad palpable que se extendía por las calles de la ciudad amurallada. Las noticias de la masacre en el río, la profanación de sus aguas y la resurrección de un Aquiles aún más implacable golpearon a Troya como una avalancha. Las puertas macizas de la ciudad, antes símbolos de seguridad, ahora parecían frágiles ante la furia que se acercaba. Troya estaba encerrada en pánico. Los ciudadanos, desde los niños hasta los ancianos, corrían por las calles, buscando refugio dentro de las murallas, rezando a los dioses para que los protegieran de la bestia en forma humana que se aproximaba. El sonido de la carnicería afuera, las noticias de los compañeros masacrados, la visión del río rojo, todo contribuía a una atmósfera de terror. La ciudad, que había resistido un asedio durante años, ahora se sentía vulnerable, su última esperanza descansando en el coraje de su príncipe. En lo alto de las murallas, con el corazón apesadumbrado, Héctor sabía que el enfrentamiento era inevitable. Era el campeón de Troya, el protector de su pueblo, y había matado a Patroclo. La venganza de Aquiles era su carga personal. Aunque sentía el peso del miedo y el dolor inminente que traería a su familia, Héctor no podía retroceder. Era su deber, su honor, y la última barrera entre Aquiles y la aniquilación total de su amada ciudad. Sus padres, Príamo y Hécuba, le suplicaban que permaneciera dentro de las murallas, pero Héctor sabía que la huida era una deshonra que no podía soportar. Mientras tanto, en el campo de batalla, Aquiles cazaba a Héctor frente a los muros de la ciudad. Era menos una persecución y más una declaración de terror. Corría en círculos alrededor de las murallas, su lanza brillando, su armadura forjada por Hefesto, reflejando el sol, como un depredador acorralando a su presa. Los troyanos en las murallas observaban con horror, viendo a su príncipe provocado, su ciudad sitiada no por un ejército, sino por un solo hombre, cuya furia engullía el campo de batalla. El objetivo de Aquiles no era solo matar a Héctor, sino atormentarlo, hacerlo sufrir psicológicamente antes del golpe final. El enfrentamiento directo, sin embargo, fue retrasado por interferencias divinas. Apolo, que protegía a Héctor y a Troya, no deseaba ver caer a su campeón de inmediato. Infundió fuerza y velocidad en Héctor, permitiéndole escapar temporalmente de la persecución de Aquiles, corriendo alrededor de las murallas, siempre un paso adelante. Era un juego cruel de gato y ratón, donde la esperanza de Héctor era solo pasajera, y la furia de Aquiles solo aumentaba con cada vuelta.
El terror psicológico se instalaba profundamente. La persecución se prolongó en un ciclo agotador. Héctor, aunque más lento, era impulsado por el pavor y la desesperación, mientras que Aquiles, implacable, mantenía el ritmo. 3 veces rodearon las imponentes murallas de Troya, una danza macabra de vida y muerte bajo las miradas aterrorizadas de los troyanos. Desde arriba, Príamo y Hécuba observaban con el corazón en la mano, suplicando a los dioses por un milagro, viendo a su hijo luchar no para vencer, sino para sobrevivir unos instantes más. Los troyanos en las murallas lloraban, sabiendo que la caída de su campeón significaría el fin para todos ellos. La táctica de Aquiles no era solo física, era una tortura psicológica. Cada vuelta alrededor de la ciudad era un recordatorio cruel de la inevitabilidad del enfrentamiento. No buscaba un duelo justo en campo abierto. Quería que Héctor supiera que estaba acorralado, que la esperanza era una ilusión. El héroe griego no solo buscaba venganza, buscaba la desmoralización total de su enemigo, de su ciudad, antes de asestar el golpe final. El grito incesante de Aquiles, Héctor, resonaba por las murallas, una sinfonía de terror que se instalaba en la mente del príncipe troyano y de todo su pueblo. El destino, sin embargo, tenía sus propios planes. Mientras la persecución se prolongaba, Héctor, agotado y desorientado, cayó en una trampa divina. Atenea, protectora de Aquiles y astuta en su lealtad a los griegos, se disfrazó de Deífobo, hermano de Héctor, y se colocó a su lado, ofreciéndole apoyo y una falsa esperanza. Héctor, creyendo que tenía un aliado, dejó de correr y finalmente se volvió para enfrentar a Aquiles, pensando que tendría ayuda en su última y desesperada lucha. Era el momento que Aquiles esperaba, el fin de la persecución y el inicio del tan esperado enfrentamiento. El rostro de Aquiles, antes consumido por la cacería, ahora revelaba una furia concentrada. Aquel que había quitado la vida a Patroclo estaba finalmente a su alcance. Las armas estaban listas, los corazones latían descompasados y el destino de 2 titanes estaba a punto de decidirse. Las intervenciones divinas habían alcanzado su límite. El duelo era ahora una cuestión entre mortales, aunque uno de ellos cargaba la furia de un dios. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final entre el mayor guerrero de Grecia y el campeón de Troya. El terror psicológico dio paso a la brutal realidad de un combate sin retorno. La ciudad de Troya, silenciosa y paralizada en su agonía, observaba la escena, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder sellaría su destino. El silencio que cayó sobre las murallas de Troya y el campo de batalla era más pesado que el propio aire. Los ejércitos griegos y troyanos detuvieron sus avances, presenciando lo inevitable. Esto ya no era un enfrentamiento entre generales, era un duelo entre 2 titanes, el campeón de Troya contra el azote de los aqueos, y el destino de una ciudad pendía de sus hombros. Héctor, el príncipe de la ciudad, con su yelmo brillante y su lanza robusta, se alzó para enfrentar al invencible Aquiles, que se acercaba con la armadura de Hefesto reluciendo y los ojos ardiendo en furia. El duelo comenzó con un aire de presagio. Héctor, consciente de su inminente muerte y de la imposibilidad de vencer a Aquiles en fuerza bruta, hizo un último intento de apelar al honor. Propuso un pacto. El vencedor devolvería el cuerpo del vencido para que fuera enterrado con dignidad. Pero Aquiles, cegado por el dolor y la sed de venganza, lo rechazó vehementemente. «No hay pactos entre leones y hombres», gruñó el semidios, su voz cargada de odio. El honor, para él en ese momento, era la aniquilación total de su enemigo, el asesino de Patroclo. A pesar de la inevitabilidad de su destino, Héctor luchó con honor. No huyó, no suplicó, hasta el último instante. Se lanzó contra Aquiles con todo el coraje que un mortal podía reunir, buscando un golpe de suerte, un error, un punto débil. Era la lucha de un hombre que defendía a su familia,
su ciudad, su legado. Atacaba, retrocedía, esquivaba, intentando encontrar una abertura en la armadura divina de su oponente. Cada movimiento era un testimonio de su valor, un desafío a la propia muerte que lo aguardaba. Aquiles, por su parte, luchaba con una furia implacable. No había estrategia en sus primeros golpes, solo la brutalidad de la venganza. Sus ataques eran un torbellino de espadas y gritos, cada movimiento cargado con el dolor de la pérdida de Patroclo. No estaba solo combatiendo a un enemigo, estaba purificando su alma a través de la aniquilación del hombre que había quitado a su amigo. El combate era rápido, violento, una danza mortal donde la diferencia de poder entre los dos era innegable. Pero el coraje de Héctor era sorprendente. Los primeros golpes fueron estruendosos. El escudo de Héctor, antes una barrera confiable, comenzó a ceder bajo la fuerza divina de la lanza de Aquiles. El sonido del metal chocando resonaba por las llanuras y el polvo se alzaba alrededor de los combatientes, creando un aura mística para el duelo. Aquiles lanzó su lanza con precisión mortal, pero Héctor logró esquivarla, el proyectil pasando por encima de su hombro. En un movimiento audaz, Héctor contraatacó, su lanza golpeando el centro del escudo de Aquiles. El golpe fue fuerte, pero la armadura forjada por Hefesto apenas tembló. La desesperanza se apoderó de Héctor cuando se dio cuenta de que su lanza había fallado contra la armadura divina de Aquiles. Sin embargo, el semidios, implacable, aprovechó el momento para lanzar su propio dardo. El proyectil atravesó limpiamente el cuello de Héctor, en un punto vulnerable no protegido por su coraza, un golpe fatal que no cortó la tráquea, permitiendo que las últimas palabras fueran dichas. Golpes, sangre, escudos rotos. El clímax de la batalla fue rápido y brutal. Héctor cayó al suelo con un golpe sordo, la vida escapándose rápidamente de su cuerpo. Troya presenciaba el horror, impotente. Con la muerte cerca, Héctor suplicó por respeto póstumo. Su voz, ya débil, imploró a Aquiles que devolviera su cuerpo a Troya, permitiéndole un entierro digno, a cambio de un gran rescate. Quería honor en la muerte, un adiós final de su familia y pueblo, pero la furia de Aquiles no conocía límites ni clemencia. «Perro», gruñó Aquiles, «ni aunque Príamo me ofreciera 10 veces tu peso en oro, te devolvería. Tu cuerpo será devorado por perros y aves de rapiña». Las palabras de Aquiles eran un recordatorio cruel de su propio dolor y del terrible destino que aguardaba al asesino de Patroclo. La venganza, para Aquiles, era total y humillante. La muerte de Héctor fue un terremoto para los troyanos. Gritos de desesperación y luto estallaron desde las murallas, desde Écuba, rasgando sus vestiduras, hasta Príamo postrado. La última esperanza de Troya había caído, y con ella el alma de la ciudad. Para los griegos fue un momento de triunfo salvaje y gritos de victoria. Aquiles había regresado y el precio de su regreso había sido pagado con la sangre del mayor campeón de Troya. El campo de batalla, antes un escenario de incertidumbre, ahora era el testimonio del poder absoluto del Pélida. El duelo había terminado, pero la venganza de Aquiles estaba lejos de completarse. El destino de Héctor sería más terrible que una simple muerte. Lo que seguiría sería un acto de crueldad que conmocionó incluso a los dioses, un testimonio de la profundidad de la furia y el dolor de un hombre que había perdido a su único amigo verdadero. El respeto implorado por Héctor sería negado de una manera que mancharía la propia honra de Aquiles a los ojos de muchos. El polvo de la batalla apenas se había asentado, pero la verdadera furia de Aquiles aún no se había saciado. La muerte de Héctor, aunque una venganza crucial, no era el fin de su tormento ni de su crueldad. El dolor por la pérdida de Patroclo era un abismo tan profundo que exigía una retribución que trascendía la simple muerte en combate. Frente al cuerpo inerte del príncipe troyano, caído en el suelo, despojado de su gloria, Aquiles no mostró ni un ápice de clemencia.
ni siquiera el respeto mínimo que un guerrero concedería a un adversario tan valioso. Por el contrario, su mente, consumida por el luto y la venganza, concibió un acto de humillación que mancharía para siempre su propia honra, pero que en su visión distorsionada era el castigo final y necesario para el asesino de su amigo. Con manos firmes, aún temblando de adrenalina y odio, Aquiles ató el cuerpo de Héctor a su carro. No había prisa, solo una intención gélida y metódica. Perforó los tendones de los tobillos de Héctor, pasando correas de cuero a través de sus pies y atándolas al carro de guerra. El acto era grotesco, una afrenta al tratamiento sagrado de los muertos, pero para Aquiles era una catarsis. El carro, antes un símbolo de velocidad y gloria en combate, ahora sería un instrumento de tortura póstuma, arrastrando no un premio de guerra, sino la propia dignidad de un príncipe. Sus mirmidones observaban en silencio atónito, acostumbrados a la furia de su líder, pero conmocionados por la intensidad y la frialdad de esta nueva manifestación de venganza. Entonces, con un grito que no era de victoria, sino de angustia y odio, Aquiles incitó a sus caballos inmortales. El carro partió, y el cuerpo de Héctor fue arrastrado frente a las murallas de Troya. Era un espectáculo de horror indescriptible. El cuerpo del príncipe, antes altivo e imponente, ahora era una masa informe de carne y armadura, chocando contra el suelo rocoso, levantando nubes de polvo y sangre. La escena era una pesadilla viva para aquellos en las murallas. Allí estaban los ciudadanos de Troya, atrapados detrás de sus defensas, obligados a presenciar la profanación de su mayor héroe, el defensor de su ciudad, el amado hijo de su rey. En lo alto de la muralla, con el corazón roto y el alma desgarrada, estaban Príamo y Hécuba. Las escenas que se desarrollaban abajo eran tortura para ellos. Príamo, el viejo rey, rasgaba sus vestiduras, sus lamentos resonando por las murallas, sus brazos extendidos en desesperación impotente. Hécuba, la reina, lloraba descontroladamente, viendo a su hijo, el orgullo de su vida, arrastrado como un trofeo vulgar. Cada vuelta del carro alrededor de la ciudad era una puñalada en sus corazones, un recordatorio cruel del fin inminente. Los gritos de luto de los troyanos se mezclaban con el sonido apagado del cuerpo de Héctor siendo arrastrado, creando una sinfonía de desesperación que sería recordada por generaciones. Este fue un acto de venganza que cruzó los límites del honor. Incluso en una era de brutalidad y guerra, la profanación de un cuerpo era considerada una ofensa grave, un tabú. Aquiles, al cometer tal atrocidad, no solo deshonró a Héctor, sino que también mancilló su propia gloria. Los dioses del Olimpo, que observaban el espectáculo, estaban divididos. Algunos, como Hera y Atenea, veían justicia en la furia de Aquiles. Otros, como Apolo y Zeus, veían la deshonra y la falta de moderación. Era un testimonio de la profundidad del dolor de Aquiles, un dolor tan abrumador que lo llevó a cometer un acto tan vil. Se había convertido, en su búsqueda de justicia, tan implacable como los dioses que lo moldearon. La escena final de aquel día no sería la de un héroe victorioso, sino la de un hombre consumido por su propia tragedia. Tras la carnicería y la humillación del cuerpo de Héctor, el campo de batalla se sumió en un silencio pesado. No era el silencio de la paz, sino el de la extenuación y la saciedad mórbida. Aquiles regresó al campo griego, pero la victoria no le trajo la paz que buscaba. Su ira, aunque vengada, no se disipó. Se transformó en una melancolía profunda, una oscuridad que lo consumía por dentro. La tienda de los mirmidones, ahora un santuario de luto y gloria sombría, no ofrecía consuelo. Patroclo se había ido, y la venganza, en lugar de curar, había dejado un vacío aún mayor. Aquiles pasaba sus días en aislamiento, contemplando la inmensa pérdida, la armadura de Héctor que había recuperado,
y la brutalidad de sus propios actos. La venganza del semidios, aunque comprensible en su dolor, cruzó los límites del honor y comenzó a corroer su propia alma. La profanación del cuerpo de Héctor se repetía día tras día, con Aquiles arrastrando el cuerpo del príncipe troyano alrededor de la tumba de Patroclo, en un intento fútil de apaciguar su propia angustia. Esta persistencia en la deshonra conmocionó incluso a los dioses, que comenzaron a intervenir. Los restos de Héctor, por intervención divina, eran preservados de mayores daños, una señal de que los cielos desaprobaban la crueldad excesiva de Aquiles. Apolo, en particular, estaba indignado por el irrespeto de Aquiles hacia el muerto y apeló a los otros dioses para que detuvieran esa tortura sin fin. Fue entonces cuando un evento inesperado y profundamente humano rompió el ciclo de luto y violencia. Bajo la protección de Hermes, el mensajero de los dioses, Príamo, el viejo rey de Troya, un hombre devastado por la pérdida de sus hijos y la inminente destrucción de su ciudad, emprendió un viaje valiente y desesperado. Se infiltró en el campamento griego, entró en la tienda de Aquiles y se arrodilló ante el hombre que había matado a su hijo más amado y profanado su cuerpo. El rey suplicó por compasión, ofreciendo un vasto rescate en oro y bienes, no por la vida de Héctor, sino por sus restos mortales. La escena fue una de las más conmovedoras de toda la guerra. El poderoso Aquiles, el azote de Troya, vio ante sí a un hombre tan profundamente afectado por el dolor como él mismo. Príamo besó las manos que habían matado a tantos de sus hijos, suplicando por Héctor, recordándole a Aquiles, a su propio padre, Peleo, que también esperaba su regreso. Ese ruego, viniendo de un adversario, de un rey, en total desgracia, tocó una fibra en Aquiles que ni siquiera el dolor de Patroclo había alcanzado completamente: su humanidad. Los recuerdos de su padre, de su propia mortalidad y del dolor universal de la pérdida rompieron la armadura de su furia. Lágrimas rodaron de los ojos de Aquiles, no solo las suyas, sino las de Príamo, y juntos lloraron. No como enemigos, sino como dos hombres unidos por el dolor insoportable de la pérdida. Aquiles aceptó el rescate y ordenó que el cuerpo de Héctor fuera preparado con honor. Aquiles, movido por una compasión inesperada, restauró el cuerpo de Héctor con dignidad. Supervisó personalmente el lavado y la unción del cuerpo, asegurándose de que el príncipe troyano fuera tratado con el respeto que su valentía en vida merecía. El cuerpo, antes arrastrado en el polvo, fue entregado a Príamo, quien lo llevó de vuelta a Troya en medio de un alto el fuego temporal, concedido por los griegos en honor al luto troyano. Era un raro momento de tregua en una guerra implacable, un reconocimiento mutuo del dolor que unía a enemigos. Aquiles había vengado a Patroclo, pero el costo fue inmenso. Había perdido la inocencia, la ligereza y parte de su propia humanidad en la furia que lo consumió. La guerra continuó, sí, pero la chispa que lo hacía luchar con alegría y gloria se apagó. La presencia de Aquiles en el campo de batalla aún era aterradora para los troyanos e inspiradora para los griegos, pero ya no era el mismo. La paz interior que buscaba a través de la venganza nunca llegó. El luto por su amigo permanecía, un fardo pesado que la victoria no pudo aliviar. El breve periodo de tregua para el funeral de Héctor permitió a Aquiles un raro momento de introspección. Sabía que su propio destino estaba sellado. Una vida corta pero gloriosa terminaría en Troya. La profecía de su muerte estaba siempre presente en su mente, y tal vez el encuentro con Príamo aceleró su aceptación. Había cumplido su parte en la profecía de venganza, pero el alma de Patroclo no regresó, y su propia alma seguía perturbada. La historia de Aquiles después del funeral de Héctor es más breve, pero crucial. Continuó luchando, abatiendo enemigos, pero sin la misma pasión ciega. La guerra de Troya, sin embargo, estaba lejos de terminar.
El caballo de Troya, la astucia de Odiseo y la eventual caída de la ciudad aún estaban por venir. Pero la gloria de Aquiles ya había alcanzado su cúspide en el duelo con Héctor. Desde entonces, era un guerrero cumpliendo su destino, pero ya no buscando la paz en la furia. Eventualmente, la profecía se cumplió. Aquiles, el invencible, el azote de Troya, fue asesinado por una flecha en el talón, su único punto vulnerable, guiada por Apolo y disparada por Paris. Su muerte, aunque heroica, marcó el fin de una era. Ya había perdido lo que lo hacía humano, no en su muerte física, sino en la pérdida de Patroclo y la subsiguiente caída en la brutalidad de la venganza. La gloria de la batalla, la inmortalidad del nombre, todo parecía vacío sin el alma de su amigo y la paz interior que había sacrificado. Así termina la saga de Aquiles, un héroe que, al buscar la venganza más brutal, encontró una victoria vacía y un silencio que después de tanto infierno no traía consuelo, solo la fría realidad de su propia condición. Si te emocionaste con la furia y el destino de Aquiles, no te pierdas nuestras próximas exploraciones sobre los mayores héroes e imperios de la historia. Deja tu like, comparte este video y haz clic en el botón de suscripción para unirte a la comunidad de emperadores y desentrañar con nosotros los secretos del pasado. ¿Qué otro héroe legendario te gustaría ver desentrañado en nuestro próximo capítulo? Deja tu sugerencia en los comentarios.